maestro Rafa Arias, que si alguien quiere la Universidad Veracruzana es el maestro. Y también Hilario Barcelona, por favor, claro. Rafael, muchas gracias, maestro, que está aquí con nosotros. Con mucho gusto estoy con ustedes y además con Hilario me da gusto comprobar que la libertad de expresión en el Estado, le guste a quien le guste, se sigue ejerciendo con responsabilidad, porque obviamente lo nuestro son opiniones, y así queremos decirlo, pero qué bueno que hay un espacio en donde se puede decir lo que se piensa. No, muchas gracias, ustedes son los actores de esto. Estoy buscando, de hecho, al abogado también de la Universidad Veracruzana, don Alberto Islas, para escucharlo más adelante. A ver, Hilario, entonces, ¿pleito o no pleito? Porque dice el subsecretario de Planeación que no hay pleito. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Ramsés, Claudia. Es un gusto estar con ustedes y aquí compartiendo también con el maestro Rafa Arias. Bueno, efectivamente hay un pleito, no solo porque existe una demanda legal de la universidad en contra del gobierno del Estado, y eso los abogados llaman pleito legal, pero además por las posiciones extremas que han ido tomando los actores, ¿no? A mí me parece que es evidente que en algún momento hubo posibilidades de discutir, de llegar a un acuerdo. Desde el año pasado que el gobernador se reunió con la rectora atendiendo la petición, bueno, de que se le devolvieran los recursos. A mí me parece que poco a poco se fueron agotando las posibilidades de una solución. Primero la solución de, bueno, vamos a ver, necesito que me pagues, un acuerdo entre las partes, no se pudo, se acudió al Poder Legislativo, tampoco la intervención, se buscó el apoyo de las universidades públicas del país, intervinieron, tampoco resultó. El gobernador había ofrecido llegar a un acuerdo, hacer un calendario de pagos, y no se ha hecho ni siquiera eso. Entonces parece que no existe una actitud de resolver el problema por parte del gobierno del Estado. Entonces, ¿qué nos queda? Digo, como cualquier otro particular, bueno, si me debes y el pago depende de mi sobrevivencia, pues tengo que acudir a las instancias legales a las que tengo derecho para actuar. Entonces, a mí me parece que la universidad está actuando conforme a derecho, y después de haber agotado, no se le puede acusar que no intentó resolver esto por otros medios, y bueno, pues acude a las instancias legales correspondientes para solicitar el pago. Y la actitud del gobierno del Estado pues ha sido de franca camorra, ¿no? O sea, te debo, no, dices que te debo, pero me debes tú y me debes más. Entonces me parece que eso no abona a los acuerdos, porque en todo caso está poniendo además sobre la mesa elementos que no corresponden, que no tienen una sustancia legal. Este asunto de demandarle a la universidad que le pague lo que ha cubierto por déficit al IPE, y el pago de un impuesto que no corresponde, el impuesto a la nómina, pues simple y sencillamente expresan esa desesperación del gobierno por resolver esto, o más bien por no poderlo resolver, porque en el fondo el asunto es que el gobierno efectivamente no tiene dinero para pagarle a la universidad, y entonces está buscando la manera de evadir el problema central, que es ese. Por eso me parece que no hubo acuerdo antes, y por eso me parece que ahora no hay acuerdo y busca un enfrentamiento, un choque que es evidente, que lo hemos percibido todos, más allá de lo que dice el subsecretario Jaramillo, ¿no? Que están buscando resolver diferente. Sí, pero me parece que es claro, en los medios ha quedado bastante claro que hay un enfrentamiento desbordado por el gobierno del Estado. Maestro Rafael Arias. Bueno, yo creo que el punto hay que verlo en esta y en otras perspectivas. Lo que es evidente es que hay una involución institucional en el Estado de Veracruz. ¿Qué es una involución institucional? Una destrucción y debilitamiento de las instituciones. Porque este caso no es un caso aislado. Es decir, el problema de la universidad no es un caso que se presentó de repente, como bien lo dice el maestro Barcelata. No, hay otros casos, el del Instituto de Pensiones, el del Poder Judicial, el de Salud, y hay, no recuerdo exactamente la cifra que maneja el maestro Barcelata, pero creo que hay alrededor de 27,000 millones de pesos de deuda hacia organismos públicos descentralizados y otras dependencias, que simplemente muestran un hecho. Y lo digo porque hay que decirlo.
ha habido una no mala administración, pésima administración. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado? Que el problema central se le reduzca a un señor, a un señor simple y sencillamente que tenemos que identificarlo y decirlo. Es el señor Villegas. No hay dinero. Y no hay dinero que alcance cuando hay una cubeta sin fondo, y cuando no hay control, y cuando los subordinados se pasan la pelota y se la echan a su jefe. No, sí hay conflicto, mi querido subsecretario. Y sí hay represión cuando se repliega a los ancianos que piden su pensión. Ya estamos llegando al grado tal de inventar un nuevo lenguaje. Sí, y entonces menos nos vamos a entender. Aquí el problema central, hay que apegarse a derecho. Hay una obligación, hay leyes que impiden que una persona use y abuse del presupuesto. Destine los recursos a lo que le da la gana, porque la pregunta hoy en día entre todos los universitarios es en dónde está ese dinero, y la pregunta de todos los veracruzanos es en dónde está el dinero de la deuda. Entonces yo creo que entrar a ese terreno simplemente es agrandar la confrontación, y no solo coincido, sino además precisaría los responsables de la resistencia y desobediencia civil que está generándose en el estado de Veracruz son los inútiles que están al frente de las dependencias y no le responden ni a su jefe y lo involucran en situaciones peores. Es momento de que se sentaran a dialogar y decir, este recurso federal cayó en la licuadora, y para el público que no sabe, la licuadora es simplemente el aparato en el cual entran todos los ingresos y se licúan y van saliendo como se va necesitando. Claro que eso ocasiona problemas muy serios. ¿Por qué? Porque al ratito el gobierno federal exige la comprobación conforme a reglas de operación, y en muchos casos, en alrededor, no me dejará mentir el maestro Barcelata, en alrededor de unos 13,000 millones de pesos se han devuelto a la federación porque la forma de utilización no se ajustó a las reglas de operación. Pero ese es otro tema que guardaremos para otro día. No, en este momento lo importante es que esa capacidad política se ha perdido por una simple y sencilla razón. Llaman a un diálogo, llaman a una negociación, se anuncia un calendario de pagos y lo que sucede es simple y sencillamente que no pueden. Es decir, hay un problema muy serio porque el señor Villegas, obviamente con B grande, no aparece. Y si no aparece el señor Villegas, entonces ¿quién se lo llevó? Aquí hay un problema de desaparición forzada. El señor Villegas en Veracruz, ¿quién lo tiene? Es decir, por favor, que se rescate la prudencia y que se rescate el respeto al derecho, porque lo que se está haciendo es destruir a las instituciones. Y si no, pregúntenle a los de salud que acaban de parar porque no cobraban, a los del Poder Judicial que tampoco les han pagado y les deben, pregúntenle a pensiones, pregúntenle, que por cierto les siguen debiendo, bueno, pregúntenle al Estado de Veracruz. Ya no quiero hablar de los empresarios que están como Chiltepín. Repiten como sí. Maestro Barcelata. Sí, yo quiero precisar este asunto del que hablaba el subsecretario Jaramillo respecto a la deuda que el gobierno dice que la universidad tiene con él. Son dos conceptos. Uno es que las cuotas y aportaciones que dan los trabajadores de la universidad no son suficientes para pagar las prestaciones, es decir, para pagar las pensiones de los pensionados de la UB, que por tanto, de acuerdo a la ley, la universidad le corresponde pagar, pero que el gobierno del estado ha pagado ese déficit, que es como de 3,000 millones de pesos. Eso no tiene sustancia. Incluso ya anteriormente el gobernador había dicho que con eso no había problema, que lo había cubierto, etcétera. Ahora resulta que se lo va a cobrar. Pero de acuerdo al artículo 98 de la ley de pensiones, es el gobierno del estado el que está obligado a pagar, y las dependencias siempre que haya un acuerdo firmado. Pero además hay que considerar que esa ley tiene una vigencia muy limitada. Es de 2014.
Anteriormente, la ley establecía que la obligación era totalmente del gobierno del Estado, y buena parte de ese déficit se generó con aquella ley vigente. De manera que entonces, si ese fuera el caso, solo una parte de ese déficit podría reclamarse su pago a la UB. Y el otro que es más grave es que se le cobre a la universidad el pago de un impuesto, cuando de acuerdo con la ley orgánica, la universidad estaría exenta del pago de cualquier impuesto. Cuando en 2004 se generó un diferendo entre el gobierno del Estado y la Universidad Veracruzana respecto a este mandato legal y el mandato legal del cobro del impuesto, y entonces pues se acudió a la Cámara de Diputados para que ellos fueran los que definieran, y entonces se decretó que efectivamente no tendría que pagar, específicamente refiriéndose al impuesto a la nómina. No se hizo extensivo a los demás, yo creo que ni siquiera es necesario. Pero en todo caso, pues habría que pedirles a los señores diputados que se expresen en ese sentido y que decreten el asunto para que se acabe ese diferendo y no se le esté cobrando ilegalmente a la universidad algo que no le corresponde pagar. Comentarios finales, maestro Arias. Bueno, yo insistiría, y lo he dicho, que el problema central aquí ya no es solo de una percepción que se tenga del problema. El problema es que ya la acumulación de puede ser incluso más generoso, una administración cuestionada severamente en las calles, en los días de quincena, en los días de pago, simplemente se enfrenta a un problema de que no tiene dinero. Entonces se recurre a subterfugios, se recurre a argumentos que lo único que hacen es ofender. ¿Por qué? Porque del otro lado, y yo les ruego que me disculpen a los que va a estar destinado a este comentario, pues lo único que nos da de conocimiento es que no saben leer, ni saben matemáticas, y es muy grave que un ex secretario de Educación no sepa leer, y que alguien que maneja números, sumas, restas, nada más maneja la pirinola en el tomatodo, no. Es decir, aquí el problema central es que año con año se autoriza un presupuesto por una Cámara de Diputados que ya estamos viendo que no le hacen caso, porque en los 5 años, en los 10 años, se ha gastado lo que se ha querido, se ha acumulado la deuda que se ha acumulado, que no se ha justificado, porque mi pregunta no es tan técnica, tan profesional como la hace el maestro Hilario. No, yo simplemente pregunto a ellos, que son la obligación, que tienen la obligación de informarnos de cuánto es la deuda total. No sabemos, sigue apareciendo deudas, la del agua, la de aquí, la de allá, de todas partes sigue apareciendo deuda. ¿Por qué? Porque no saben leer. Por favor, el Código Financiero dice muy claramente, si no mal recuerdo, el artículo 332, que constituye una deuda. Así es que yo exhortaría, si en verdad quieren ayudar a resolver los problemas, que abandonen esta actitud escapista, porque ahora resulta que no hay conflicto. Por favor, hay 2 demandas interpuestas. Claro que va a haber conflicto, mi querido amigo, y lo va a haber más el 1 de diciembre, ya veremos, cuando se hable de abuso de poder, cuando se hable de disposición, saqueo, desviación. Por favor, en este momento debe recuperarse la capacidad de diálogo, hacerse un calendario de pagos. Es más, hasta el órgano de simulación superior, que es el ORFIS, ha dicho que tienen que conciliar cifras. Entonces, me parece que no es responsable seguir con estas palabras de se repliega a los ancianos cuando en realidad se les reprimió, o no hay problema, no hay conflicto, cuando en verdad lo hay, pues hay unas demandas ya interpuestas. Gracias, maestro Arias. Apunte final breve, mi querido Hilario. Pues nada más, efectivamente, llamar a la solución de este problema. La situación es tan grave, y así en estas palabras lo expresó la rectora de la Universidad Veracruzana. La situación es dramática, a tal punto de, bueno, ya olvidemos el asunto del pago. Es que está en riesgo el gasto corriente, el gasto de este año. Y si en algún momento llega a haber atrasos por parte de la Secretaría de Finanzas para la entrega de los recursos a la universidad va a parar, porque no va a tener para pagar la nómina. Así de grave es la situación. Y eso podría ocurrir en cualquier momento. El pago de la deuda, por supuesto, le daría recursos suficientes para tener un colchoncito por si esta cosa pasa. Entonces,
pues sí, también habría que hacer un exhorto, ¿no?, a quienes tienen la responsabilidad de resolver esto, en este caso al gobierno del estado, para establecer las bases para una solución, muy pronta solución a este problema de la deuda. Maestro Hilario Barcelata, es tu casa, tú lo sabes muy bien. Maestro Arias, muchas gracias. Estaremos próximamente en comunicación, Claudia.